Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá tenemos el primer tutorial de la materia teleinformática donde hablaremos de la interfaz eléctrica. Comencemos. Para transmitir datos binarios por un cable es necesario convertir en señales eléctricas los dígitos binarios que componen cada uno de los elementos por enviar. Ejemplo, vamos a suponer que enviamos un 1 binario aplicando una señal, o sea, un nivel de tensión con amplitud positiva de más V volt al terminal de salida de una línea de transmisión o cable, y un 0 binario aplicando menos V volt. Por lo tanto, el receptor, al recibir estas señales, interpretará las tensiones positivas como un 1 binario y las tensiones negativas como un 0 binario. Veamos la siguiente figura, donde tenemos los datos transmitidos, ¿sí? 0, 1, estos son los bits, y la interfaz, la función de la interfaz que realiza la conversión entre una señal digital a una señal analógica de este tipo, en este caso cuadrada, donde vemos que un 0 se convierte en una tensión negativa y un 1 se convierte en la tensión positiva de la señal. Esta señal es la que se va a transmitir por el cable. Cuando llega al receptor, fíjense que la señal llega totalmente distorsionada y atenuada, como veremos más adelante, ¿sí? Y esto hará que en este bit, fíjense que acá salgo con un 1 y acá llega al receptor de la otra computadora con un 0, se produzca un error de bit. En la práctica, el medio de transmisión, como dije anteriormente, atenúa, o sea, atenúa es reducir el nivel de voltaje o de potencia, y distorsiona, o sea, deforma, las señales eléctricas enviadas hasta el punto en que el receptor no distingue entre las señales de 1 y 0 binarios. Eso es lo que hace producir, ¿sí?, lo que tenemos acá en la figura, que es el error de bit. Por lo tanto, el grado de atenuación y distorsión de la señal dependerá de tres factores. ¿Cuáles son esos factores? Muy sencillo. El tipo o medio de transmisión de cable, es decir, no es lo mismo transmitir la señal en un par de dos hilos que un cable coaxial, que un par trenzado en una fibra óptica. La tasa de bit de los datos transmitidos, o sea, la velocidad, los bits por segundo, y la distancia entre transmisor y receptor. Quiere decir que a mayor distancia entre el transmisor y el receptor, mayor posibilidades de atenuación y distorsión de la señal. Vamos a los medios de transmisión. Por lo tanto, para enviar una señal eléctrica requerimos de una línea de transmisión o cable. Las mismas se clasifican en las líneas abiertas de dos hilos, cuya representación o figura vemos aquí, ¿sí? Fíjense que tenemos dos cables sin protección alguna, muy próximos unos a otros. Después vienen las líneas de par trenzado, donde vemos la representación del cable, cómo es por dentro, ¿sí? Trenzado, los pares están trenzados. Después vamos a ver para qué se produce ese trenzamiento de cables. El cable coaxial, donde vemos la arquitectura interna. Y por último, la fibra óptica, donde vemos cómo se construye la fibra óptica. Bien, empecemos con las líneas abiertas de dos hilos. Las líneas abiertas de dos hilos es el medio de transmisión más simple o sencillo. Cada uno de los alambres está aislado del otro y ambos se encuentran abiertos al espacio libre, como ya dije anteriormente.
Con ella se conectan equipos con una separación de hasta 50 metros si usamos velocidades o tasas de bits menores, esto es importante recalcar, a 19,2 kbps por segundo. La señal es un nivel de voltaje o corriente relativo que pasa por uno de los alambres y la referencia de tierra se aplica al otro alambre. Su uso principal es conectar un DTE, DTE significa equipo terminal de datos o computadora, con un DCE, o sea, un equipo de circuito de datos o módem, pero aquí se emplean las líneas múltiples y la conexión más usada es un alambre aislado individual para cada señal y un solo alambre para la masa o tierra común. En este caso usaremos el cable multihilo o plano. ¿Cuál es el inconveniente o problema? El primer problema que tenemos en este tipo de cables es la diafonía. ¿Qué es la diafonía? Es el acoplamiento cruzado de señales eléctricas entre alambres adyacentes o juntos o próximos, como dije anteriormente. También la podemos definir como el acoplamiento capacitivo entre los hilos. Y otra de las perturbaciones o inconvenientes es la radiación electromagnética EMI, el ruido que se produce fuera del cable, que son señales de ruido espurios de otras fuentes de señales eléctricas. ¿Qué logramos con ella, con las líneas de par trenzado? Bueno, una mayor inmunidad frente al ruido, en comparación con las líneas de par de dos hilos. Y en su interior hay dos alambres entrelazados y esto hace que se reduzca notablemente lo que llamamos diafonía. Son convenientes para tasas de bit del orden de 1 megabit por segundo a distancias cortas, o sea, menores de 100 metros. Y cuando tengo distancias más largas o mayores, las tasas o las velocidades bajan. Existen dos tipos. El UTP, que es el par trenzado no blindado, donde se da su uso en redes telefónicas. Acá vemos el cable de par trenzado. Y el STP, que es el par trenzado blindado, donde se posee una malla o blindaje protector para bajar aún más los efectos de señales de interferencia, donde se los utiliza en redes de computadores. Veamos la diferencia. Este es el UTP, donde tenemos los pares trenzados dentro del cable, la cubierta exterior y sin protección. Acá, este es el STP, tenemos los pares trenzados, igual que acá, pero acá en cada par trenzado hay una malla o blindaje protector que se encuentra entre la cubierta exterior y los pares que estamos hablando en cuestión. Bien, ¿cuál es el problema? Es su capacidad y un fenómeno llamado conducción superficial, ¿sí? ¿Qué es la conducción superficial? Bueno, ella se da si aumentamos la tasa de bit y la frecuencia de la señal a enviar por el cable. ¿Esto qué hace? Esto hace que la corriente que corre por el alambre fluirá solamente por el exterior del mismo y no se aprovechará la totalidad de su área. Esto hará que suba la resistencia interna del alambre y ocasione una mayor atenuación. Veamos el cable coaxial. Este cable minimiza los efectos de la conducción superficial. El espacio entre los dos conductores, es decir, el conductor central sólido y el conductor circular externo, está ocupado por un material dieléctrico aislante y sobre él hay una malla de cobre o estaño. Por lo tanto, el conductor exterior aísla las señales de interferencia externa y las pérdidas por radiación electromagnética al conductor central. Se pueden usar para transmitir varias señales diferentes que alcanzan los 10 megabits por segundo a distancia de varios de cientos de metros. Otra característica es que este cable se aplica a topologías de punto a punto y multipunto. Y existen dos tipos. Podemos hablar de un coaxial delgado o fino, cuyo protocolo trabaja en 10 base 2. ¿Qué significa 10 base 2?
10 es la tasa de bit, la velocidad con que la información circula dentro del alambre o del cable. La palabra base se refiere a banda base, es decir, se transmite a una sola frecuencia. Y el 2 es la distancia máxima entre transmisor y receptor. Es decir, ese 2 significan 200 metros teóricos, en la práctica son 185 metros. Y por último, el otro tipo de cable es el coaxial grueso, donde en vez de trabajar con 10 base 2, trabaja con 10 base 5, donde 10 sigue siendo la tasa de bit, o sea 10 megabits por segundo. La palabra base es la banda base, es decir, se transmite a una sola frecuencia, y el 5 es la distancia máxima entre el transmisor y el receptor, en este caso 500 metros. En la práctica son 485 metros. Quiere decir que tanto en el coaxial delgado, que son 200 metros, como en el coaxial grueso, que son 500 metros de distancia máxima, por encima de estos valores va a haber mayor posibilidad de que haya una atenuación sobre la señal. Veamos por último de los cables la fibra óptica. Estos cables envían datos en forma de luz fluctuante dentro de una fibra de vidrio y no en forma de una señal eléctrica como se daba en los otros cables. Esa es una diferencia importante con respecto a los cables anteriores. Las ondas de luz poseen un ancho de banda muy superior al de las ondas eléctricas, lo que permite tasas de transmisión más altas de cientos de megabits por segundo. Es otra ventaja de la fibra óptica. Las ondas de luz son inmunes a interferencias electromagnéticas y a la diafonía. Su uso, por ejemplo, estamos hablando de la fibra óptica, se puede dar en la transmisión de datos en una planta siderúrgica donde hay equipos de altos voltajes y conmutación de corrientes, entre otras aplicaciones, como por ejemplo puede ser telefonía, internet, señales de televisión, por ejemplo. Y por último, son cables donde la seguridad es crucial, ya que no son fáciles de intervenirlos físicamente. Veamos la estructura de la fibra óptica. Bueno, como vemos en la figura, consta de una fibra de vidrio individual por cada señal que se envía, encerrada por el recubrimiento protector del cable que protege de cualquier fuente de luz externa. ¿Sí? Podemos ver acá el núcleo, que es de una fibra de vidrio, cuyo revestimiento, ¿sí?, protege de la luz que viene de afuera. Tanto el revestimiento como la chaqueta externa como el aislante o el protector lo que hacen es que la luz que venga de afuera no se mezcle con lo que se te va transmitiendo dentro de la fibra óptica. En este caso vemos una fibra óptica monohilo, o sea, un solo hilo, y en este caso multihilos. Bueno, continuando con los transmisores y receptores de una fibra óptica, podemos observar que en la figura C, que estamos hablando de transmisores de fibra óptica, vemos que los transmisores de la fibra óptica pueden ser un diodo LED o también pueden ser diodos láser, ¿sí? Ambos generan una señal luminosa, convirtiendo las señales eléctricas en señales de haz de luz que se emplean en un DTE o computadora. La siguiente figura, que se produce sobre el receptor, que lo llamamos óptico, podemos ver componentes electrónicos como el fotodiodo o el fototransistor, y ambos son sensibles a la luz. Fíjense que el LED acá emite, o el diodo láser emite la señal o la luz, las flechitas están hacia afuera, y sobre el receptor tenemos componentes electrónicos donde incide las de luz, ¿sí?, por lo tanto recibe, y estos son los conversores de la función inversa que hacía el transmisor, ¿se acuerdan? Es decir, que estos componentes electrónicos pasan del haz de luz a una señal eléctrica, vuelven a reconvertir la señal a lo que había mandado originalmente.
Veamos los modos de transmisión de la fibra óptica. Como dije anteriormente, la fibra óptica consta de dos partes, el núcleo de vidrio y un revestimiento con un índice de refracción menor. Por lo tanto, la luz se propaga a lo largo del núcleo de tres formas distintas según el tipo y ancho del material empleado por el núcleo. En la figura que tenemos en la pantalla, que es la fibra óptica de índice escalonado multimodal, los materiales del revestimiento y núcleo tienen un índice de refracción distinto, pero uniforme dentro de cada fibra óptica o material. Toda la luz que el diodo emita con un ángulo menor que el ángulo crítico se reflejará dentro de la fibra óptica por múltiples reflexiones internas. Quiere decir, tenemos una señal que emite el transmisor óptico acá lo que hace es convertir esta señal en luz, y vemos que acá esa luz se refracta o se transmite dentro de la fibra debido a que el ángulo de incidencia con que emite el haz de luz el transmisor óptico es menor que el ángulo crítico. Acá pasa lo contrario. Acá el ángulo de incidencia del LED es mayor o igual al ángulo crítico, por lo tanto fíjense que el haz de luz no se transmite. Y por último, dependiendo del ángulo con que el diodo emita la luz, este tardará un tiempo variable en propagarse, por lo tanto la señal recibida tendrá un ancho de pulso mayor que el de la señal de entrada, con una baja correspondiente a la tasa de bit máxima permisible. Como vemos acá, fíjense que tenemos una señal de este tipo, el transmisor óptico convierte esta señal eléctrica en haz de luz, el receptor óptico vuelve a convertir la señal óptica, la pasa nuevamente a eléctrica, pero fíjense que el ancho del pulso varía mucho con respecto a lo que entró o lo que mandó el transmisor óptico. Y otra característica es, este tipo de cable se usa con tasas de bit moderadas y con unidades de LED relativamente económicos en comparación con los diodos láser. Quiere decir que lo que yo tengo acá dentro del transmisor es un diodo LED, no es un láser sino es un LED. Otro modo de transmisión de la fibra óptica es la fibra óptica con índice graduado multimodal, donde la luz se refracta, según la figura, cada vez más conforme la misma se aleja del centro. Por lo tanto, el ancho del pulso de la señal recibida se angosta, pero se incrementa la tasa de bit. Otra característica, el índice de refracción no es constante, sino que tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. Fíjense que acá tenemos el transmisor óptico, la señal eléctrica, ¿sí? Fíjense cómo se va reflejando acá, de qué manera diferente al índice escalonado, multimodal, ¿sí? Y a la salida voy a tener un pulso de un ancho menor que tenía en el caso anterior. Este pulso de ancho menor significa que aumentó la tasa o la velocidad con que se transmite el haz de luz. Continuamos. Y por último, tenemos la fibra óptica monomodal, donde suele utilizarse diodo láser en su transmisor y su tasa de bit opera a razón de cientos de megabits por segundo. Observamos que la señal de salida casi tiene la forma de la señal de entrada y su transmisión es paralela al eje de la fibra. Esto quiere decir, ¿sí? Fíjense que no hay rebote, sino que va en forma directa, debido a que ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un láser en lugar de un LED, de transmisor óptico. Y la señal de entrada, que es este pulso, fíjense que se aproxima mucho a lo que tengo a la salida de la fibra óptica. Bien, para finalizar, a diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias
es decir, hasta 400 kilómetros máximo, mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información alrededor de 10 gigabits por segundo. Bueno, muchas gracias por tu atención. Hemos finalizado el primer tutorial que habla de una introducción a la interfaz eléctrica. Muchas gracias.